En el corazón opulento del palacio de Serram, el jeque Rashad al-Khuri observaba el horizonte infinito del desierto con una mirada perdida y fría. No era un hombre dado a mostrar emociones, pero esta noche, en sus ojos ardiendo por la frialdad de los negocios y el pasado, se cernía un tormento que ni todo su poder podría ocultar. Había abandonado a la mujer que alguna vez amó, y ahora el destino le imponía una cruel realidad. Ella estaba más cerca de lo que imaginaba, pero hundida en las sombras de un mundo que él había decidido olvidar. El emirato de Serram brillaba bajo el sol del mediodía, con sus torres doradas reflejando la luz como guardianes de una era de esplendor y tradición. El aroma embriagador del oud y las especias envolvía los pasillos del palacio, mientras los tapices de seda serpenteaban al compás del viento cálido. Pero fuera de esos muros de lujo, las calles áridas narraban otra historia, una historia de abandono, de supervivencia entre las piedras y el polvo, donde la dignidad era un tesoro perdido y el pasado un puñal clavado. Allí estaba ella, Layla, la dama que una vez vistió joyas y vestidos majestuosos. Sus ojos, antes llenos de brillo y esperanza, ahora reflejaban el cansancio y el dolor de quien ha sufrido demasiado. La piel curtida por el sol y la dureza de la calle escondía un fuego interno indomable, un orgullo que ni la humillación pudo extinguir. Esa noche, el destino los cruzó en el patio interior del palacio, convertido ahora en refugio improvisado por circunstancias desconocidas. La tensión entre ellos era palpable, como una tormenta contenida a punto de desatarse. «No esperaba verte aquí», dijo Layla con voz firme, tan llena de reproche como de miedo. Rashad se quedó en silencio. El orgullo golpeaba su pecho, pero también un vértigo inesperado al verla tan cerca y a la vez tan distante. «Las calles no son lugar para ti», murmuró él, pero sus palabras sonaron huecas. Ella desvió la mirada, recordando noches bajo el cielo estrellado que antes eran promesas y ahora pesadillas. Un suspiro escapó, cargado de años de abandono. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?», su voz tembló, entre desafío y rendición. El silencio se hizo dueño del espacio, mientras ambos medían cada palabra, cada gesto. El jeque, maestro en el control, mostraba en sus ojos la grieta de una culpa que jamás confesaría. Layla, a pesar de su exterior endurecido, escondía un secreto vital que prolongaría esta frágil convivencia. Fue entonces cuando un susurro llegó, desde uno de los corredores oscuros. Una amenaza invisible para ella, un peligro que ni el oro ni el poder podían detener. Rashad comprendió que su arrogancia tenía un precio demasiado alto. Ella no solo estaba en su mundo por destino, sino porque él era ahora su único protector. Antes de que el próximo secreto oculto entre las dunas de este emirato salga a la luz, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de relatos apasionantes. Deja tu like si ya sientes que el corazón del jeque te está atrapando. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad sigues esta saga? ¿Qué crees que pasará cuando estas viejas heridas vuelvan a abrirse? Tu pasión por estas historias es la llama que nos impulsa a seguir narrando. Gracias por acompañarnos. El resplandor dorado del amanecer se colaba por los ventanales del palacio, pintando con tonos de fuego las paredes que habían sido testigos de promesas rotas y silencios pesados. En la vasta cámara privada de Rashad al-Khuri, el aire estaba cargado de una contradicción tan intensa como el hombre que la habitaba. Poder y vulnerabilidad entrelazados en un nudo imposible de deshacer. Rashad no había apartado los ojos del oscuro patio interior desde que Layla desapareciera entre las sombras, dejando tras de sí un eco de reproches
y un rastro palpable de dolor. Su pecho era un campo de batalla donde el orgullo y el arrepentimiento luchaban sin tregua. Cada latido era una sentencia. Había perdido más de lo que quería admitir, y aún así su alma se negaba a entregarse a la fragilidad. Se acercó al ventanal, tocando con la yema de sus dedos el frío vidrio. La ciudad de Zarram despertaba vibrante y magnífica, pero para Rashad todo ese esplendor parecía un disfraz, un velo que ocultaba un reino de secretos y heridas que solo él conocía. Layla había cambiado, lo sabía sin necesidad de verla otra vez. Las cicatrices de la vida difícil habían marcado su cuerpo y espíritu. Sin embargo, en esa transformación había una fuerza que lo desarmaba. No era la mujer sumisa que había abandonado sin un adiós. Era una guerrera, orgullosa y dispuesta a enfrentarlo. La puerta se abrió con un leve crujido, y Siman, su más fiel consejero, entró con pasos medidos, consciente del tormento que ensombrecía al jeque. «Majestad», susurró, «los rumores en la corte crecen. Algunos están comenzando a cuestionar su liderazgo tras su retiro a esta soledad. Necesitan la fuerza del jeque Rashad en los pasillos del poder». Rashad negó con la cabeza, sus ojos centelleando con un fuego contenido. «Las intrigas de la corte no son mi prioridad ahora, Siman. Hay asuntos más urgentes, y suponen que una sombra se cierne sobre mi vida, una sombra llamada Layla». Siman frunció el ceño, consciente del significado profundo que aquel nombre tenía para su señor. «Ella no es una amenaza controlable, Majestad. Se mueve en la oscuridad con la destreza de quien conoce el desierto, pero también arrastra consigo secretos que podrían destruirlo todo». Rashad apretó con fuerza el borde del ventanal. La realidad lo golpeaba como las tempestades de arena. Había subestimado la profundidad del abismo que los separaba, y ahora sus decisiones lo condenaban a un juego peligroso. Mientras la ciudad bullía a sus pies, Rashad tomó una decisión que quebraría la rutina y la distancia. Él mismo debía encontrarla, no como jeque impasible, sino como hombre que busca redención. Layla caminaba entre las callejuelas angostas, la luz descolorida del sol acariciando su piel curtida, mientras su mente luchaba contra el tumulto de emociones. La noche anterior le había recordado que pese a la distancia y el tiempo, Rashad la seguía atando con invisibles cadenas. Sus pasos la llevaron a un rincón olvidado, un refugio oculto entre las sombras, donde el aroma a oud y especias se mezclaba con el olor del polvo y la desesperanza. Allí, hombres con miradas torvas susurraban planes oscuros, conspiraciones que amenazaban no solo su vida, sino la frágil paz que aún mantenía en pie. Una voz grave salió de entre la penumbra. «Layla, no estás sola, pero tu secreto pesa y podría ser la ruina de todos». Ella alzó la mirada, con el corazón advirtiendo la tormenta que se acercaba. Sentía que el peso de esos secretos estaba a punto de estallar, revelando verdades que cambiarían el destino del jeque Rashad y el suyo propio. El sol se ocultaba tras las dunas cuando Rashad, armado solo con la determinación que el orgullo no le permitía abandonar, irrumpió en los bajos del emirato donde Layla se refugiaba. Sus ojos se encontraron, los de ella, con una mezcla explosiva de reproche y anhelo. «No puedes seguir huyendo», dijo él con voz áspera. «El peligro que te acecha no respeta tu voluntad, ni mi poder». Layla lo desafió con una mirada que ardía de desafío y miedo. «¿Y qué si lo acepto? ¿Qué harás cuando tu mundo perfecto se desmorone junto a mí?» El silencio entre ellos se volvió más pesado que el calor del desierto. Ambos sabían que la verdadera batalla no era contra enemigos visibles, sino contra sus propios fantasmas. Rashad avanzó un paso,
revelando una vulnerabilidad oculta bajo la armadura de seda y oro. «Te juro que no permitiré que te lastimen, no esta vez». Un suspiro reprimido, un gesto pequeño, apenas un roce de dedos con intención temblorosa que encendió una llama casi olvidada. El eco de una promesa sin concluir resonaba en el aire. Un impulso del pasado amenazaba convertirse en reconciliación. Una sombra emergió detrás de Layla, silenciosa y mortal, con un cuchillo deslumbrante bajo la débil luz. El mundo de Rashad se ralentizó, cada músculo listo para proteger lo que aún no sabía si merecía salvar. Aquel gesto inesperado no solo ponía en riesgo la vida de Layla, sino también su alma atormentada. El corte en la atmósfera fue un presagio, y en ese instante Rashad comprendió que la verdadera traición estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Sin tiempo para pensar, reaccionó, feroz y desesperado. Pero la pregunta ahora era implacable. ¿Quién deseaba silenciar a Layla a toda costa? ¿Y qué secreto estaba a punto de salir a la luz, capaz de derrumbar el imperio que Rashad había construido con sudor y sangre? La luna asomó entre las nubes, testigo silencioso de un destino que se escribía con tinta de pasión, miedo y peligro. Y en el filo de ese instante, el jeque Rashad sintió por primera vez que no bastaba ser poderoso. Debía ser invencible para proteger el amor que creía perdido. Pero el precio de esa victoria estaba aún por pagarse. La luna se alzaba silenciosa sobre el palacio de Sarram, esparciendo una luz plateada que rozaba las columnas doradas y los tapices de seda, como si quisiera iluminar secretos ocultos. Rashad al-Khoury permanecía firme, el cuerpo tenso, los ojos ardiendo bajo el peso de una promesa apenas susurrada, y la amenaza que aún pendía en el aire. El filo del cuchillo había rozado la piel de Layla, y ese instante congelado era un eco profundo en su memoria. El resplandor de la daga desapareció entre las sombras, pero el peligro no se había ido. Rashad se volvió hacia Layla, cuya respiración era corta. El pecho subía y bajaba, como si en ese momento solo respirara el miedo y la incertidumbre. Sus ojos, que antes mostraban desafío, ahora brillaban con una mezcla abrumadora de vulnerabilidad y desafío contenido. ¿Quién eres tú para desafiarme? La voz de Rashad fue un susurro áspero, casi que bravo por la urgencia. Nadie amenaza a Layla y vive para contarlo, ni en Sarram, ni fuera de sus fronteras. Ella no respondió de inmediato. Su mano tembló, rozando sin querer la cicatriz que un día creyeron eterna, la marca indeleble de un abandono. Pero en ese instante también se desnudó una verdad. La fuerza que la mantenía en pie no era solo orgullo, sino una necesidad feroz de sobrevivir, y también de no olvidar. Mientras la sombra del ataque se desvanecía entre la penumbra, Rashad tomó una decisión que reverberó con autoridad, y algo que apenas reconocía en sí mismo, una urgencia protectora que iba más allá del poder y la riqueza. Lo que te acecha no es solo enemigo de Sarram, Layla, es la sombra de mi pasado, y no permitiré que destruya lo que queda de lo que fuimos. Los pasos que se acercaban por el pasillo oscuro rompieron el breve silencio. Simán apareció, su rostro marcado por la preocupación y una alerta, que solo tenía ojos para la creciente tormenta entre los dos. Majestad, la corte no olvida ni perdona. La presencia de Layla ahora en los confines de Sarram despierta sospechas que podrían poner en riesgo nuestra posición. Los enemigos aguardan cualquier señal de debilidad. Rashad apretó los puños, sintiendo que la arena del desierto comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. No solo debía proteger a Layla
de fuerzas externas, sino también enfrentar los muros invisibles que él mismo había levantado entre ellos. «Que hablen lo que quieran», replicó con voz helada. «Mi prioridad eres tú, Layla. No permitiré más silencios ni ausencias». Ella alzó la mirada, los ojos reflejando la tensión y ese destello que había sido extraño a Rashad. Esperanza temblorosa, contradicción viva. Pero antes de que las palabras pudieran sanar heridas, un ruido seco irrumpió desde el patio interior. Un disparo. El rechinar del metal contra la piedra resonó como una sentencia. Rashad se lanzó hacia la ventana, apenas a tiempo para ver a un mensajero desplomarse entre las sombras, un pergamino deslizarse de sus dedos con tinta fresca y amenaza dura. «No tenemos tiempo», dijo Simán, guiándolo hacia la sala privada. «El mensaje es claro. Hay traidores dentro del palacio». Layla observaba con los ojos entrecerrados, consciente de que la tela de seguridad y poder que la envolvía se rasgaba por todos lados. Su propio secreto, más oscuro que la noche de Sarram, latía bajo la superficie, una verdad que no podía seguir oculta. Su voz bajó, temblorosa pero firme. «Hay algo que debo decir, algo que cambiará todo». El cheque la miró, cada músculo de su rostro tensándose con una mezcla de temor y expectación. «Habla, no importa qué sea. Esta noche ya hemos tocado fondo». Pero Layla dudó, atrapada entre la lealtad al pasado y la urgencia del presente. Su mano se cerró en un puño, abrazando un peso invisible. Los jardines del palacio parecían distantes, como un mundo aparte de la tormenta que se estaba desatando dentro de esas paredes. La ciudad de Sarram vibraba con ruidos de intriga y sospecha, mientras en el corazón de sus muros un amor roto luchaba por renacer. Rashad dio un paso hacia ella, acercándose con una cautela que era a la vez deseo y una disculpa retransmitida por sus ojos. «No estás sola», susurró. «Esta vez nadie te abandonará». Pero en la penumbra, tras una cortina de brocado y seda, la figura de un hombre observaba. Su sonrisa era un cuchillo disfrazado de promesa. Su lealtad se tejía con hilos de traición y venganza, y sabía que el secreto de Layla era la llave para derribar imperios. Una carta, un suspiro ahogado, un pulso desbocado. Rashad comprendió que la batalla no solo sería por su amor, sino por el trono invisible que mantenía unido al emirato, y que para proteger lo que había perdido, tendría que enfrentarse a fantasmas más oscuros de lo que jamás imaginó. Mientras la sombra del traidor se extendía sigilosa, Layla susurró con voz rota: «No todo es lo que parece, Rashad. No confíes en nadie, ni siquiera en mí». El aire se cortó con esa confesión, y una quietud funesta invadió el palacio. El destino de Sarram estaba en juego, y el jeque billonario tenía que decidir si su amor sería su salvación o su condena. La última luz del día se extinguió, dejando solo la incertidumbre y el murmullo de promesas a punto de romperse. La noche avanzaba lenta y pesada en los rincones ocultos del palacio de Sarram. El aire carraspeaba con el susurro de secretos y promesas rotas, y la luna, distante testigo de aquel drama, veía cómo Rashad se debatía entre su orgullo y la sumisión que su corazón exigía a gritos. El resplandor dorado de las antorchas se reflejaba en sus ojos, ahora cargados de una mezcla imposible de furia contenida y miedo sordo. Layla permanecía cerca, temblorosa pero firme, su piel aún marcada por la cercanía del filo que casi le había rozado. No era la víctima que muchos esperaban, era la mujer que había sobrevivido al olvido,
que había aprendido a luchar con uñas y alma para no desaparecer en la arena del desierto. «No hay tiempo», susurró Rashad, con aquella voz áspera que parecía salir de un pecho que nunca acostumbró a mostrar debilidad. «Los enemigos no esperan, Layla, ni la corte, ni las sombras que se esconden entre sus pasillos». Ella lo miró, y en ese instante flotó entre ellos un mar de palabras no dichas, de heridas sin cicatrizar, pero también el tenue latido de una esperanza que aún creía invencible. Su secreto, ese que acechaba como una bestia en la penumbra, pesaba más que el oro y más que el poder de cualquier trono. «¿Y qué podrás hacer tú, jeque billonario?». Su voz temblaba, mezcla de desafío y cansancio. «¿Protegerme de aquello que ni el más rico puede controlar?». Rashad se aproximó con cautela, como quien toca una llama que podría quemar o curar. «Haré todo lo que tenga que hacer», dijo, sus dedos rozando apenas una hebra rebelde de su cabello. «No te dejaré caer. No otra vez». Una tensión nueva, distinta, se instaló en el aire. Era más que un pacto de poder, era la fragilidad de dos almas que aún cargaban cadenas invisibles. De repente un sonido seco cortó la atmósfera. Pasos apresurados en los corredores del palacio. Simán apareció de nuevo, con el ceño fruncido y la sombra de la preocupación tatuada en el rostro. «Majestad», dijo en voz baja, «han encontrado rastros de la traición, no solo en las callejuelas, sino dentro de estas paredes. Hay ojos que vigilan, palabras susurradas que planean cortar los hilos que sostienen su imperio». Rashad apretó los puños, sintiendo que el palacio se estrechaba alrededor de él, como una jaula dorada que ocultaba más peligros que glorias. «Entonces, Layla no es solo una víctima más», musitó, «sino el epicentro de una tormenta, cuyo ojo está justo aquí, en Sarram». Ella bajó la mirada, con las fosas nasales temblando levemente. «Mi pasado no es solo mío», confesó con voz casi rota. «Hay quienes me buscan para algo que jamás deberías implicarte». Los ojos del jeque ardían con una mezcla espantosa de rabia y protección desesperada. «No importa el precio», soltó, mientras la sombra del destino acechaba sobre ellos. «Si quieren destruirte, tendrán que pasar primero sobre mí». Un ruido proveniente del exterior los alertó. La puerta se abrió con violencia y una figura emergió envuelta en una túnica oscura, sus ojos brillando con malevolencia. «Jeque Rashad, Layla», la voz era un cuchillo cortante, «están jugando con fuerzas que no comprenden». Rashad dio un paso al frente. Sus dedos se cerraron en puños. «Habla», demandó con una fría autoridad que desafiaba cualquier amenaza. El hombre sonrió con crueldad y extendió un pergamino viejo, manchado por el tiempo pero con símbolos reconocibles para ambos. «Este es el mensaje de aquellos que no olvidan ni perdonan. Layla carga con más que secretos. Lleva una condena que podría derribar tu reino. Salvarás a la mujer que abandonaste o destruirás lo que te queda para protegerla». El silencio que siguió fue más denso que la noche misma. Layla fue incapaz de articular palabra, mientras su mirada se clavaba en la caligrafía oscura que parecía envolverlos a todos en un destino ineludible. Rashad respiró profundo. El eco de promesas rotas y perdones no otorgados se mezclaba con el aroma penetrante de incienso y especias antiguas que flotaba desde lejanos aposentos. «Entonces», dijo finalmente, «es hora de que los fantasmas salgan de sus tumbas. No permitiré que las sombras decidan por mi reino ni por ella». Layla alzó la mirada por primera vez con una mezcla de respeto y miedo. «¿Y qué será de nosotros, Rashad?», preguntó con un hilo de voz. «Si mi secreto estalla,
no solo perderás a la mujer que alguna vez amaste, sino también a la heredera de un destino oscuro que aún no entiendes. El jeque la sostuvo del rostro con una mano firme pero temblorosa, y sus ojos ardieron con una determinación que parecía capaz de mover montañas y arrasar el desierto. Esta noche, Zahram escuchará mi último decreto. Protegeré mi imperio y a ti, aunque el precio sea mi propia alma. Pero justo cuando esas palabras colmaban el aire, una brisa helada abrazó la estancia, y en la penumbra apareció una silueta familiar, oculta tras las sombras. El último aliado de Rashad, el hombre en quien menos esperaba confiar, esbozaba una sonrisa tan oscura como las traiciones que aún estaban por revelarse. La traición no era solo un susurro lejano, era una daga apuntando directo al corazón del jeque billonario, y la única cuestión era, ¿quién sería el primero en hundirla? La tensión en la estancia era tan densa que parecía haberse solidificado alrededor de Rashad y Layla, como un manto pesado que los envolvía sin dejar espacio para el aire. Los ojos del jeque brillaban con furia contenida, pero también con una chispa de temor que escapaba de su dominio riguroso. Afuera, la luna seguía su lenta marcha, indiferente al drama que se desataba en los muros dorados de Zahram. Layla, con las manos ligeramente temblorosas, sostenía el pergamino manchado y descolorido, que parecía arrastrar el peso de siglos de secretos y vendetas. Cada símbolo trazado en aquella tinta negra era una sentencia no solo para ella, sino para el imperio que Rashad había construido con tanto sacrificio. La idea de que su pasado pudiera desmoronar todo lo que significaba poder resultaba insoportable, pero no podía seguir guardando lo que ardía como un fuego oculto dentro de su pecho. «Tienes que escucharme, Rashad», dijo con voz baja que apenas dejaba escuchar la vibración de su nerviosismo. «No es solo un error que cometí, es un legado oscuro que me persigue desde antes de que siquiera nos tuviéramos». El jeque la miró con los ojos centelleando, su cuerpo rígido como una estatua, pero su alma completamente desarmada frente a esa confesión. No quedaba espacio para juicios, solo para la necesidad urgente de entender y actuar. «Habla», ordenó con dureza, sabiendo que esa palabra encerraba más súplica que mandato. «No tenemos tiempo para más silencios». Layla inhaló profundo, tratando de domar el torrente de emociones que la asfixiaban. El aroma del incienso en la habitación parecía mezclarse con el sudor frío que perlaba su frente. «Hace años, antes de conocerte, fui parte de una alianza prohibida entre familias rivales, un pacto secreto que involucraba traiciones y promesas rotas. Esta carpa es una amenaza abierta, un recordatorio de que si no cumplo, todos sufrirán las consecuencias. No solo yo, sino tú y todo Zahram». Rashad sintió que el mundo se deshacía no por la historia en sí, sino porque el pasado de Layla, aquella mujer a la que alguna vez amó y abandonó, se había convertido en un enemigo mucho más peligroso que cualquiera que pudiera enfrentar con su fortuna o su ejército. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con voz rota, un dejo de dolor recorriendo su garganta. «¿Por qué rondar esta oscuridad en soledad?». Ella bajó la mirada, con los ojos brillando por la humedad contenida. «Porque temía que me alejaras para siempre, porque este secreto era mi condena, y no quería que tú la compartieras». Por un instante, el silencio llenó la habitación, arrancando el aliento de ambos. El palpitar de sus corazones se volvió el único sonido tangible, marcando el ritmo tenso de una historia que aún no encontraba su final. La pesada puerta se abrió de golpe, y Simán entró apresurado, la expresión grave. «Jeque Rashad, debemos movernos.
hay indicios de que los seguidores de esa vieja alianza preparan un ataque dentro del palacio. No solo susurra la conspiración en las sombras, ahora se mueve la mano del peligro palpable. Rashad asintió. Sus puños se cerraron tornándose blancos por la fuerza, pero en sus pupilas ardía una llama indomable, lista para enfrentarlo todo. «Leila», murmuró, tomando su mano con firmeza, «no permitiré que nada ni nadie destruya lo que queda entre nosotros». Ella apretó los dedos en respuesta, la tensión de la incertidumbre expandiéndose entre ellos como un relámpago invisible. Los corredores del palacio resonaban con pasos apresurados, susurros nerviosos y el crujir puntual de armaduras. Las paredes, testigos mudos de amores y traiciones, parecían cerrar el círculo de un destino imposible de eludir. En ese preciso momento, una figura encapuchada emergió de las sombras, deslizándose con una precisión mortal hacia ellos. La luz reveló un rostro marcado por viejas heridas y una sonrisa venenosa. «Pensaste que estaba seguro, jeque», dijo con voz fría. «Pero la traición no solo reside en el pasado de Laila. Está aquí, entre nosotros, y esta vez no habrá escapatoria». Rashad alzó la mano, dispuesto a detener la amenaza, pero el eco de esas palabras rompió algo dentro de su corazón. La certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La carta en manos de Laila temblaba, como un símbolo de un destino inexorable que los arrastraba a los abismos de una guerra no solo por el poder, sino por el amor fragmentado que aún intentaban recomponer. ¿Quién es? Un sonido seco, intuido más que escuchado, pareció atravesar el aire y cambiar la dirección del tiempo. El jeque y Laila se quedaron paralizados, conscientes de que un nuevo enemigo, invisible y peligroso, había dado el primer golpe, y mientras la luna lanzaba su luz fría sobre el palacio, Rashad supo que proteger a Laila, a su imperio y a sí mismo requeriría un sacrificio tan grande que podría consumir incluso su alma. Justo cuando creía que había aprendido a vivir sin ellas. La atmósfera en el palacio de Sarram estaba cargada, tenue como un suspiro a punto de romperse. Rashad permanecía cerca de Laila, la carta aún temblando en sus manos, símbolo de un pasado que se negaba a dejarse enterrar. Su mirada era un combate entre la furia que lo consumía y la necesidad feroz de proteger lo que aún quedaba entre ellos. Ella, a pesar del peso que cargaba, encontró en sus ojos un reflejo de aquella pasión que habían enterrado demasiado rápido. El silencio entre los dos era tan denso que parecía contener 1000 palabras no pronunciadas, heridas que jamás habían tenido espacio para sanar. «No podemos seguir ocultándonos», dijo Rashad, la voz rasposa, llena de un poder que ya no podía negar. «Sarram está en juego, y tú eres la clave de todo». Laila tragó saliva, sintiendo el calor del rostro del jeque tan cerca, mezclado con un aroma familiar y casi prohibido de oud y madera de sándalo. Su pulso se aceleró, no solo por el peligro, sino por la mezcla de odio y deseo que aún los mantenía atados. «Hay gente que te odia tanto como a mí», susurró, «y esos odios son más profundos de lo que imaginas. No solo se trata de mi secreto, Rashad, sino de una venganza que arrastramos desde antes de que tu fortuna nos alcanzara». Una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, haciendo bailar suavemente las cortinas de brocado y trayendo consigo el murmullo de la ciudad lejana, indiferente a sus tormentos. Rashad apretó los puños, cediendo por un instante a la impotencia que sentía. «No sé en quién confiar», admitió con una voz rota. «La traición crece en las sombras de estos muros dorados, y temo que hasta mi propia sombra me juegue en contra.
Laila posó su mano sobre la de él. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Su piel áspera contrastaba con la suavidad del tapiz sobre el que se apoyaban, y aún así, ese roce parecía buscar un puente entre dos almas heridas. Aún así, yo no te dejaré caer solo en esta tormenta, declaró con una mezcla de desafío y ternura. Un sonido audible irrumpió en la habitación. Pasos ligeros pero decididos. Simán apareció, su rostro marcando la gravedad del momento. «Majestad», dijo en tono urgente, «hemos confirmado que la conspiración avanza. No solo fuera de estos muros, también entre los nobles más cercanos. Hay quienes esperan que usted caiga para tomar el poder». Los ojos de Rashad se clavaron en los de Simán, el hielo extinguiendo momentáneamente las brasas de su presa. Su mente corría a 1000 por hora, analizando quiénes podían estar detrás de esa apuesta macabra. ¿Y Laila?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. ¿Está en peligro inmediato? Simán asintió con gravedad, más que nunca. Ella es el centro de la tormenta, la pieza clave que muchos buscan silenciar para impedir que la verdad salga a la luz. Rashad soltó un suspiro profundo y negó con la cabeza, como quitándose un peso invisible. «Entonces no podemos esperar más. Esta noche cada rincón del palacio debe estar vigilado, y yo iré personalmente tras aquellos que se atreven a amenazar lo que queda de mi imperio y de mi vida». Laila lo miró, ese brillo de orgullo tembloroso en sus ojos mezclándose con un miedo contenido. Sabía que en Rashad había nacido una determinación que trascendía todo poder material. Fue entonces cuando la puerta de la cámara se abrió con un golpe seco. Una figura emergió de las sombras, envuelta en una túnica oscura que ocultaba sus rasgos. La luz apenas reveló unos ojos fríos y una sonrisa cruel. «Jeque Rashad, Laila». Su voz era un filo que cortaba el aire. «Siguen jugando con fuego, pero las llamas que ustedes provocan están a punto de consumir la lealtad y la traición por igual». Rashad se puso en pie, la tensión en sus músculos tan palpable como el calor del desierto fuera de esas paredes. «¿Quién eres?», exigió, el tono firme y amenazante. La figura soltó una risa baja y acusadora. «Soy el guardián de un secreto que ha permanecido oculto demasiado tiempo, y ustedes dos serán responsables de que arda todo Saram». Sin que Rashad pudiera reaccionar, el hombre alzó una mano y con un gesto rápido dejó caer un pequeño objeto sobre la mesa, un medallón antiguo, con inscripciones olvidadas, pero que ambos reconocieron al instante. Laila palideció. El aire parecía escasear en sus pulmones. Eso nunca debió ser revelado», susurró. «Apenas». Rashad tomó el medallón y lo estudió con ojos que ardían en desconcierto y furia. «Esto está ligado a ti, a tu verdadero origen», declaró con voz grave. «Y si cae en manos enemigas, no solo nos destruirán a nosotros, sino el legado que he construido con sangre y sacrificio». Un silencio mortal se instaló en la habitación, salvo por la respiración entrecortada de los presentes. La imagen del palacio espléndido se quedó atrás, reemplazada por la cruda realidad de la traición y el peligro inminente. Rashad miró a Laila directamente, el brillo de sus ojos encendiendo una última certeza en el corazón. «Juntos enfrentaremos esto», dijo firme como nunca antes. «No importa qué secretos se desvelen, ni qué enemigos nos acechen. No hay traición ni sombra lo suficientemente profunda que pueda separar lo que aún queda entre nosotros». Pero justo cuando esa promesa parecía levantar muros contra el destino, una corriente fría recorrió el pasillo junto al grupo. Una voz susurró desde la oscuridad detrás de la figura encapuchada.
una voz que Rashad reconoció con un escalofrío. El verdadero traidor está más cerca de lo que creen. Y en ese instante, las luces oscilantes del palacio temblaron y se apagaron, dejando la estancia sumida en una oscuridad tan profunda que parecía tragarse los secretos, las promesas y el miedo que ahora palpitaba en el silencio absoluto. La penumbra del aposento se espesaba con cada latido del corazón de Rashad. La carta, aquel medallón antiguo y la declaración de Layla tejían un manto de incertidumbre que parecía consumir todo a su alrededor. El aire olía a oud y a sutiles vapores de incienso, penetrando los sentidos con la misma intensidad que el silencio cargado que envolvía a los dos. Rashad sostuvo la mano de Layla con firmeza, como si ese contacto pudiese compartirles un poco de la valentía que ambos precisaban. Sus ojos, normalmente impenetrables, ahora brillaban con la mezcla caótica de ira, razón y un cariño que se negaba a morir. «No estás sola en esto», murmuró. «Que el sol siga iluminando Saram, seré tu sombra y tu espada». Ella apretó los dedos, consciente de que ese pacto no solo era entre ellos dos, sino una lucha contra fantasmas que acechaban desde antes de que sus vidas se entrelazaran. Un nudo se formó en su garganta y alzó la vista con desafío. Había mucho que perder, pero aún más que proteger. El silencio fue roto por el crujido de los contrafuertes en el muro. Pasos se acercaban, apagando toda facilidad para el consuelo. Simán apareció, impetuoso con la sombra de una noticia que no traía esperanza. «Majestad», dijo con voz grave, «han confirmado que la conspiración crece y está fermentando entre los allegados más cercanos. No sabemos en quién confiar». Rashad apretó los dientes. Esa traición que se arrastraba bajo las alfombras doradas del palacio era más venenosa de lo que imaginaba. Él, el jeque billonario, dueño de riquezas y poder, ahora estaba acorralado por enemigos invisibles, vestigios del pasado que se negaban a morir. Entonces, el enemigo no solo está en las sombras, sino en nuestros mismos corredores, sentenció con frialdad. Layla, esta noche no. Solo deberás confiar en mí, sino en tu propia fuerza. Ella sostuvo su mirada, asumiendo aquel compromiso con la valentía que solo los que no tienen nada que perder poseen. «Pero mi pasado no es un enemigo fácil de domar», Rashad advirtió. «Hay quienes llevan cuentas pendientes que podrían cobrar hasta el último latido de mi alma». Una ráfaga de viento atravesó la estancia, moviendo las sedas que colgaban con delicadeza. En aquel movimiento, pareció que el palacio mismo susurraba sus secretos más oscuros. De pronto, una ligera resistencia en la puerta atrapó sus miradas. El pomo cedió lentamente, dejando apenas un espacio por el que se deslizó una figura encapuchada. La luz apenas reveló unos ojos que destilaban fría determinación y una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Jeque Rashad, Layla». Su voz era un cuchillo afilado. «La verdad que buscan se paga caro. Nadie sale ileso de esta tormenta, y algunos deberían aprender que no pueden alterar el equilibrio sin consecuencias». Rashad se levantó de un salto, su porte imponente contrastando con la tensión que se esparcía con esa amenaza latente. «¿Quién eres para hablar con tal arrogancia?», exigió, midiendo cada palabra. El extraño avanzó unos pasos, depositando con cuidado un pequeño rollo de pergamino sobre la mesa de caoba. Con un gesto rápido, desató la cuerda que lo mantenía cerrado, dejando entrever símbolos que parecían antiguos juramentos y nombres prohibidos. «Estas son las órdenes de una alianza olvidada, una cadena de traiciones y pactos que no terminarán,
mientras no se pague el precio. Layla, tu vida está ligada a ese legado. Y Rashad, el imperio que trabajaste para construir pende de un hilo. Layla contuvo la respiración, sintiendo cómo aquel pergamino llevaba consigo una condena mucho más sólida que el oro o la seda del palacio. ¿Cómo puedo enfrentar algo que nunca vi venir?, confesó con un filo de desesperación. No lo enfrentarás sola, replicó Rashad, acercándose hasta parar justo frente a ella. Cualquier sombra que quiera separarnos tendrá que pasar sobre mi cadáver. El eco de aquellas palabras resonó con fuerza en el alma de ambos, hasta que un frío inesperado recorrió la estancia. Las luces oscilaban ante una corriente que parecía atravesar los muros del palacio como un presagio sombrío. Desde el corredor, una risa seca y cruel emergió en la oscuridad, dilatando la tensión a niveles insoportables. Las sombras de Zahram se están moviendo, jeque, dijo una voz conocida, helada y venenosa. Y hay uno entre vosotros que no es lo que parece. Rashad tensó todo su cuerpo, consciente de que la traición ya no era una amenaza distante, sino una daga apuntando directo a su corazón. Los ojos de Layla se encontraron con los de aquel hombre que los observaba desde la penumbra, cargados con una mezcla de resentimiento y calculada paciencia. Todo lo que había creído conocer estaban a punto de desmoronarse, y la única alternativa era luchar o sucumbir. El medallón sobre la mesa brilló tenuemente bajo la luz vacilante, recordando que los secretos más profundos no mueren, solo esperan el momento para romper el silencio. Rashad apretó la mandíbula y tomó la mano de Layla con una fuerza nueva, como sellando un voto inquebrantable. No importa qué traiciones se escondan, ni qué sombras sean lanzadas sobre Zahram, declaró. Mientras estemos juntos, nadie podrá arrebatar lo que es nuestro. Pero justo cuando la determinación crecía, la figura encapuchada dio un paso adelante, revelando una sonrisa aún más peligrosa, como si conociera el último golpe que pondría todo en jaque. Entonces prepárense, jeque y Layla, susurró. La batalla por el alma de Zahram apenas está comenzando. Y en ese instante, la opulencia del palacio quedó suspendida en un silencio perturbador, iluminado solo por la luna distante, mientras los dos amantes se preparaban para enfrentar la tormenta que podía destruirlos a ambos o convertirlos en leyendas. El sol moría lentamente en el horizonte de Zahram, teñiendo el cielo con tonos carmesí y oro, que contrastaban con la oscuridad creciente en el corazón del palacio. Rashad al-Khuri permanecía inmóvil, la mano aún aferrada a la de Layla, mientras la tensión que pesaba en la estancia parecía volverse casi tangible. Los ecos de la amenaza reciente resonaban en sus mentes, pero un silencio profundo los envolvía, como si el tiempo hubiera decidido frenar para contemplar la tormenta que se gestaba. Los ojos de Layla, velados por el temor y la determinación, se encontraron con la mirada incandescente de Rashad. Por primera vez, no había reproches ni rencores en aquel intercambio. Solo una alianza forjada en el fuego de su pasado torturado y el peligro inminente que los acechaba. No podemos permitir que esta oscuridad nos consuma, susurró Rashad, la voz baja pero firme. Zahram es más que un palacio, es la vida de nuestra gente, y tú, Layla, eres mi única esperanza en medio de esta sombra. Ella sintió con lentitud, sintiendo el peso de esas palabras como un ancla que la obligaba a dejar atrás el aislamiento que tanto había buscado. Pero sus labios temblaron
cuando finalmente rompió el silencio. Mi secreto no solo puede destruir mi vida, también puede convertirte en el blanco más vulnerable del Emirato. Hay quienes no se detendrán ante nada para asegurarse de que esa verdad quede enterrada para siempre. Rashad apretó los puños, sintiendo cómo la ira y la protección se mezclaban en un cóctel explosivo dentro de su pecho. Aquel medallón antiguo extendido sobre la mesa no era solo un trozo de joyería, era la marca indeleble de un pasado que se empeñaba en dictar el presente y condenar su futuro. «Déjame enfrentar lo que venga», sentenció con voz grave. «Ya no soy el hombre que dejaba que los fantasmas gobernaran su destino. Soy el jeque que construirá un imperio donde el miedo no tenga lugar». Allí, en la penumbra de aquella sala, adornada con tapices de brocado y destellos de oro, Rashad sintió el peso de su propia promesa. La mujer frente a él no era una mera espectadora en su vida. Era el fuego que podía quemar sus muros derrumbados, y al mismo tiempo la fuerza para reconstruir lo perdido. Un crujido premonitorio rompió la tensión. La pesada puerta de madera se abrió de golpe, y Siman entró apurado, sus ojos oscuros llenos de urgencia. «Majestad», dijo sin rodeos. «Las noticias que llegan no son para tranquilizar. Los leales se están volviendo sombras y las traiciones flechas con dagas ocultas. Hay quienes planean atacar esta misma noche». Rashad se puso de pie con un movimiento que resonó como un trueno contenido. Su cuerpo, templado por años de poder y guerra, se tensó. «Entiendan una cosa», prosiguió con voz enfática. «Nadie profanará las paredes de Sarram, ni tocará a Layla sin pagar con sangre. Esta vez, las sombras pagarán por cada paso en falso». Layla se acercó, casi rozando su brazo. La fragilidad de su gesto escondía una valentía latente, una que había sido forjada en el crisol de la adversidad. «No puedo escapar de ellos, Rashad», dijo con voz quebrada, «pero contigo a mi lado, tal vez pueda resistir». Un silencio pesado cayó entre ambos, antes de que una presencia apenas perceptible se anunciara al pie de la escalera. Una figura oculta, con la túnica oscura que ya conocían, observaba cada movimiento con ojos que brillaban como carbones en la noche. «Jeque Rashad, Layla», la voz venenosa reptaba por la estancia. «La verdadera guerra apenas comienza, y no todos los aliados son lo que aparentan». Rashad se giró con rapidez, su mirada fulminante clavándose en esa sombra familiar. La realidad lo golpeó con toda su fuerza. La traición estaba más cerca que nunca, camuflada entre miradas que había considerado leales. «Habla ahora o calla para siempre», desafió, llevando sus dedos a la empuñadura oculta bajo la túnica. La figura soltó una sonrisa cínica y arrojó al suelo un pequeño objeto envuelto en piel gastada. Con un gesto calculado, desplegó una pieza metálica que reflejó la última luz del atardecer. «Este es el sello de aquellos que no perdonan ni olvidan», murmuró. «Layla lleva más que un secreto, lleva una condena que podría arruinarlo todo». Los ojos de Layla se ensancharon, la piel erizándose como si el frío del desierto atravesara sus huesos. Rashad recogió el medallón, sintiendo el peso insoportable no solo del objeto, sino del destino que representaba. «¿Quién está detrás?», preguntó, su voz goteando determinación y peligro. La sombra pasó adelante, revelando parcialmente un rostro marcado por cicatrices y una lealtad torcida. «Alguien que una vez se llamó hermano, pero ahora es mi peor enemigo. Está en el palacio, y su mano mueve los hilos que harán caer a Sarram». Rashad sintió que el mundo a su alrededor se estrechaba.
Cada paso, cada susurro, cada mirada podía ser la señal para la destrucción. «Entonces no hay tiempo que perder, Layla», dijo con firmeza. «Hoy elegiré en quién confiar, porque no defenderé solo a una mujer, sino a la última esperanza de un imperio que juré proteger». Ella asintió, el brillo de lágrimas no vertidas peleando por sobrevivir en sus ojos. El eco lejano de una voz familiar se coló por el pasillo, un presagio que heló la sangre a ambos. La traición siempre viene vestida de confianza, y mientras las sombras del palacio cerraban el cerco, Rashad supo que aquel capítulo apenas comenzaba a escribirse, y que el precio de la salvación sería más alto que nunca antes había imaginado. La luna llegaba a su cenit, cuando al fin Rashad y Layla confrontaron la verdad que había estado enterrada en las sombras durante años. La atmósfera del palacio de Sarram, antes opulenta y solemne, ahora vibraba al ritmo de corazones entrelazados por un destino implacable. La tensión acumulada desde ese primer encuentro en el patio interior, la amenaza emblemática del medallón ancestral y la floración del amor renacido convergían en un clímax que ambos sabían sería definitivo. Rashad sostuvo la mano de Layla con la suavidad de quien ha aprendido que la fuerza verdadera nace de la vulnerabilidad. Nada quedaba por ocultar. Con voz firme, pero teñida de emoción contenida, ella comenzó a relatar el oscuro legado que los había puesto en esta encrucijada. La alianza prohibida de familias rivales, las amenazas veladas y aquella carta antigua que marcaba no solo su destino, sino también la estabilidad del emirato. «Cada palabra que nunca pronuncié», dijo Layla, clavando sus ojos en los de Rashad con absoluta sinceridad. «Pesa como una cadena, pero también es la llave que podemos usar para cerrar este capítulo con verdad y justicia». Él asintió, consciente del precio que ambos habían pagado por años de silencio y dolor, pero también del futuro que ahora podían forjar. La fortaleza que había en ella lo desarmaba por completo, y la sombra del abandono se tornaba en sombra de protección. En aquel instante, el murmullo de pasos firmes resonó por el corredor, y Simán apareció con el rostro pálido pero decidido. «La amenaza se moviliza, Majestad», informó con cautela, «pero esta vez la verdad es nuestra mejor arma. La corte está lista para enfrentar a quienes ocultaron la traición». Rashad se levantó lentamente, el cuerpo impregnado de una determinación inquebrantable. «Que se reúnan los leales», ordenó. «El día de la verdad ha llegado». Los preparativos comenzaron en silencio. Layla y Rashad compartieron una mirada que no necesitaba palabras. Era un pacto de conquistas y renacimientos que trascendía las intrigas y peligros de aquel instante. En el silencio de la cámara, la pulsera que Rashad le había entregado se iluminó con la tibieza del amor redimido. Allí, en esa unión, se encontraba la promesa de un nuevo ciclo. La noche se dio paso a un amanecer dorado que bañaba Sarram con su luz esperanzadora. En los jardines del palacio, rodeados por susurros antiguos de palmeras y el dulce aroma del jazmín, Rashad convocó a la corte. Las miradas inquisitivas, antes llenas de susurros de conspiración, ahora se posaban sorprendidas en la figura del jeque billonario que había retornado no solo con poder, sino con un corazón transformado. Con pasos firmes, pero voz serena, Rashad reveló el secreto que linkaba con el impulso que los enemigos temían. La alianza oculta, la amenaza del medallón y, sobre todo, la fortaleza y la verdad de Layla. «Se acabaron los silencios», anunció. «Quienes se sirvan de las sombras para gobernar, enfrentarán la luz del juicio». Un murmullo recorrió la sala,
cuando nombres ocultos fueron expuestos y viejas heridas comenzaron a cerrarse con la justicia otorgada. Layla, en medio de aquel recogimiento, irradiaba una fuerza invencible, su dignidad restaurada y reconocida. En ese momento, Rashad se acercó a ella y frente a todos tomó su mano con solemnidad. Hace tiempo permití que el orgullo y el miedo nos separaran, confesó con mirada clara. Hoy te pido que caminemos juntos no solo como aliados, sino como compañeros que han vencido a la oscuridad. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa que iluminó el palacio casi tanto como el sol que ya se alzaba sobre el desierto. He aprendido que no hay fuerza más grande que la verdad compartida, respondió. Juntos, nada podrá derribarnos. La corte aplaudió con un latido renovado de esperanza, y las heridas del pasado parecían desvanecerse bajo la luz templada del amanecer. Los días siguientes fueron de reconstrucción y celebración. Azahara, la hermana de Rashad, rompió en silencio que había mantenido, declarando su lealtad hacia el jeque y Layla, sellando así una nueva era de unión y fortaleza familiar. Los conspiradores fueron despojados de sus títulos y castigados con justicia, sellando el fin de la era de traiciones. Rashad y Layla, recuperados de sus fantasmas, caminaron por los pasillos del palacio entre susurros amigables y miradas de respeto. El resplandor de la paz había llegado a Saram, no solo como la calma tras la tormenta, sino como la promesa de un futuro compartido. En la intimidad de su cámara, mientras la brisa suave acariciaba las cortinas bordadas, Rashad le susurró con un latido firme: «Este imperio es nuestro hogar ahora, y tú eres la luz que guiará cada paso que demos». Layla apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el pulso de un hombre que había aprendido a amar sin temor. «No importa qué caminos recorramos, Rashad», murmuró. «Mientras estemos juntos, podremos desafiar cualquier sombra». El sol ascendía por completo sobre Saram, derramando su luz sobre la pareja que, tras tantas pruebas, por fin había conquistado su paz. Las flores del jardín recién florecían, símbolo de un renacer que solo el amor verdadero podía permitir. Y así, en el corazón de aquel emirato de oro y promesas, el jeque billonario Rashad al-Khoury y Layla encontraron no solo justicia y redención, sino la felicidad que mucho tiempo pareció esquiva. Un amor que resistió la traición, que venció el miedo y que ahora brillaba con la fuerza indómita del desierto infinito. La historia de Saram no terminaría en sombras, sino en la luz de dos almas destinadas a escribirse juntas en cada amanecer que vendría.